Hola, estás en Emilius BGS. Regresamos con los tutoriales de SparkR y esta vez te traigo un efecto estilo rompecabezas. Estoy interesado en impulsar el uso de los target trackings y esto me pareció una buena forma de hacerlo. Por supuesto, todos los archivos los dejo en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Para hacer un rompecabezas necesitamos una imagen que pueda ser dividida en varias partes. En este caso elegiré una pintura de Marc Chagall. Esta se llama Los novios de la Torre Eiffel. De niño me gustaba mucho este artista. Vamos a conocer las dimensiones de esta imagen para luego trabajarla directamente en Photoshop. Lo que vamos a hacer con este rompecabezas será dividir la imagen en 4 partes. Por eso debemos calcular fácilmente su largo y ancho dividido entre 2. Las dimensiones serían: utilizamos la herramienta selección y establecemos el tamaño correcto según nuestros cálculos. Copiamos la selección, creamos una nueva capa y pegamos. Así va quedando. Ahora hacemos lo mismo seleccionando otro espacio. Copiamos y pegamos en una nueva capa. Ajustamos en caso sea necesario. Bueno, repetimos esa misma acción en los 2 espacios faltantes. Listo, ya lo hicimos. Pero falta un detalle más. Vamos a cubrir todo este espacio faltante con nuestra selección. De esta manera. Así tendremos una imagen más grande. Repetimos el mismo proceso. Ahora para exportar, elegimos la opción Exportar capa a archivos. Aquí tenemos que elegir el formato JPG y seleccionar solo las capas visibles. Ya tenemos las 4 imágenes listas. Recuerda que puedes reducir su peso directamente desde Photoshop. Ahora vamos hacia SparkR. Seleccionamos la opción Sharing Experience. Creamos nuestro primer Target Tracker. Aquí la palabra clave será el orden, ya entenderán por qué. A este target le pondremos de nombre Chagall-1 y comenzaremos a agregar nuestros marcadores. Por cierto, ¿te acuerdas de estos marcadores? Los utilicé en uno de mis primeros videos sobre multitarget. Así que, para ahorrar archivos, los reciclé para este tutorial. Te recomiendo que veas el video que te menciono. Te ayudará a entender mejor la experiencia y sobre todo podrás crear tus propios marcadores. Bueno, ya integré mi primer marcador. Ahora incorporaré 3 target trackers con sus respectivos marcadores. Estos están relacionados a números. Por eso verás el número 1, el 2, el 3 y el 4 respectivamente. Para generar la dinámica de los elementos aleatorios, hay que agregar todas las partes de rompecabezas en cada target tracker. Por eso agregaré el primer plano. Le cambiamos de escala. Y por supuesto, le agregaré un material. Le cambiamos de nombre por Chagall-1. Genial,
Ahora incorporaré el primer cuadro del rompecabezas. Al plano también le cambiaré de nombre y utilizaré el Chagall-1-1. Listo, ya tenemos la base de la experiencia. Ahora debemos copiar este plano para generar el archivo Chagall-1-2. Le creamos otro material y acorde a lo planeado, este contendrá otro cuadrado del rompecabezas. Realizamos el mismo proceso hasta completar los 4 cuadrados del rompecabezas. Ya hemos incorporado los 4 planos al primer Target Tracker. Ahora, como ya tenemos la base creada, solamente debemos copiarlos y pegarlos en cada Target Tracker necesario. A eso sí, con sus nombres adecuados para respetar la jerarquía. Es decir, en Chagall-2 tendremos planos como Chagall-2-1, Chagall-2-2, Chagall-2-3 y así sucesivamente. Listo, lo completamos. Ahora trabajaremos con el Patch Editor. Agregaré el primer Target Tracker dentro del patch. Esto nos permitirá tener un mayor control para futuros elementos. Agrego un Loop Animation con una duración prudente. Luego un Random. Ten en cuenta el rango que utilizaremos. En este caso puede ser de 0 a 4 o mejor de 0 a 3. Después agrego 4 Round Patches. Y los conecto de esta manera. Ahora trabajaremos con Equals Exactly. Agregaremos 4 también. Los conectamos. Luego arrastro los visibles de los planos y los conectamos. Después modifico los second numbers de los Equals Exactly para que respeten el orden establecido. Ya se están moviendo de manera aleatoria. Bien, como último paso, arrastro el plano relacionado al primer cuadrado del rompecabezas, es decir, el Chagall-1-1, y lo conecto con un Object Tab. Luego agrego un Switch. Tienes que conectarlo de esta manera para que cumpla nuestro objetivo. Lo que quiero hacer con esta lógica es que al hacer tap al cuadro escogido, se detendrá el loop. Esto agrega la parte dinámica de la experiencia. ¡Vamos a probarlo! El efecto se ejecuta tal como queríamos. Los cuadrados del rompecabezas se mueven aleatoriamente y cuando hacemos tap al cuadrado ganador, se detiene y mantendrá nuestra selección. Ya tenemos la lógica completa. Ahora vamos a trabajar con los otros marcadores. Ahora copiaré la estructura del patch e iré modificando los planos visibles de cada Target Tracker. Y también la selección del plano respecto al Object Tab. Si se dan cuenta, estoy copiando el proceso.
Ya lo tenemos, ahora sí, vamos a probarlo. Nuestros 4 marcadores proyectan los cuadrados del rompecabezas, de manera aleatoria. Puede ser que se mueva más rápido, pero creo que no será muy conveniente siendo un prototipo. Vamos seleccionando las piezas según nuestro conocimiento del cuadro. Puedes generar diferentes combinaciones. Es más, podemos tener unos marcadores personalizados con pistas y agregar efectos visuales cuando se conectan. Se me ocurren interesantes ideas. ¿Qué te pareció este video? No te olvides que todos mis archivos los dejo en mi Patreon. Puedes utilizarlos y trabajar en tu próximo gran proyecto. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye.